Por eso es que nos vemos muy bien todos. Así que le damos gracias al Señor porque estamos aquí. Ha preparado su corazón a través de la adoración y de la alabanza. Le damos gracias al Señor por los cánticos y la administración de la palabra a través de los cánticos y las oraciones. Algunos de ustedes están preparados, más que preparados, y tienen por dentro un cohete, ¿verdad que sí? Pues prepare su corazón porque hoy le va a servir el Señor una mesa de bendición a través de la palabra, a través del pastor Gamaliel Quiñones. Dele un aplauso al Rey que vamos a recibir palabra de Dios. Bendiciones y gozo para todos en esta noche. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor y adorar el nombre de ese Dios todopoderoso? Qué bueno. Quisiera invitarle a considerar una porción de la Escritura en esta noche. Si es tan amable, de pie un momentito para escuchar esa palabra. Me siento contento, feliz de poder estar aquí con ustedes. Siempre que me invitan es una bendición y un honor grande para mí. Los pastores, gracias por permitirme estar aquí con ustedes en esta noche. Quiero invitarle a considerar una porción. Está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 7. Marcos capítulo 7. Y mi deseo en esta noche es que esta palabra pueda bendecirle a usted más de lo que me ha bendecido a mí. Y que usted pueda salir edificado por la palabra del Señor. Voy a ponerme los ojos porque hace 2 años no lo necesitaba, pero ahora sí. Capítulo 7 del Evangelio de Marcos, versículo 24. Reciban saludos también de mi pastor general, Mike Arroyo, en Breñas Community Church, en el pueblo de Vegalta. Capítulo 7, verso 24 del Evangelio según San Mateo. De Marcos, perdóneme. Y voy a considerar con ustedes en esta noche el tema desvíos necesarios. Póngalo por ahí eso entre comillas, desvíos necesarios. Dice esta porción de la Escritura en el nombre del Trino Dios. Amén. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Allí entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Se lo voy a repetir. Jesús partió de allí y se fue a la región de Tiro y allí entró en una casa, pero no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Multiplícala en bendición a la vida de mis hermanos más de lo que tú me has bendecido, Señor, con esta palabra. Toda la gloria, Señor, y la honra es tuya, porque solo tú, Señor, eres merecedor de la misma. Gracias por tu cuidado, gracias por tus misericordias, gracias por tus bondades, Señor, por la bendición de permitirnos estar en tu casa en esta noche aquí adorándote. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, muchas gracias. Mire, el relato que va a dar base a la reflexión que voy a considerar con ustedes en esta noche es uno que únicamente usted lo va a encontrar en el Evangelio según San Marcos precisamente. Esta historia usted no la va a encontrar en ninguno de los otros evangelios, únicamente lo va a encontrar en este Evangelio según San Marcos. Y yo le voy a explicar una posible razón de por qué esto aparece únicamente aquí. Mire, para usted poder comprender mejor la razón de ser de este relato bíblico, yo quiero que usted comprenda brevemente en esta noche algo sobre este Evangelio de Marcos en particular. Mire, los primeros 3 evangelios que usted y yo tenemos en el Nuevo Testamento se le conocen como los evangelios sinópticos. Se le llaman así porque sencillamente cada uno escribió relatos similares, pero cada uno lo escribe desde su propia perspectiva. Y usted va a entender entonces por qué este pasaje está aquí. Mire, cuando Mateo escribe su evangelio, Mateo se lo escribe a los judíos.
Por eso es que ese evangelio, usted va a ver que hay una carga de muchos elementos culturales judíos, lo que era sumamente importante para que el judío pudiese entender a cabalidad lo que era el mensaje de Cristo. Luego de Marcos usted tiene a Lucas. Lucas refina un poco lo que es la forma de escribirlo, y siendo un médico, al fin, una persona tal vez con muchísimos más estudios que Mateo, escribe su evangelio a una persona gentil. Por gentil no lo hablamos de gentil, alguien que era buena gente. Era una forma que los judíos tenían para referirse a toda persona que no era de su país, de su nacionalidad. Y ellos le llamaban gentiles. Así que Lucas le escribe este evangelio a un gentil de la alta sociedad llamado Teófilo. Pero Marcos, contrario a Mateo y a Lucas, le escribe este evangelio precisamente a los gentiles, a la gente que no estaba familiarizada con los conceptos judíos. Por eso la intención de Marcos siempre va a ser en su evangelio sembrar una semilla de un evangelio inclusivo en el que todos tenían cabida, sin importar si eran chinos, si eran puertorriqueños, si eran españoles, si eran negros, si eran blancos, si eran pobres, si eran ricos, fuera donde fuese. El evangelio de Marcos es un evangelio que el tono principal va a ser uno de apertura, de que todos caben en el reino de Dios. Así que usted entonces, al conocer esto, cuando yo le traiga este trasfondo, se va a dar cuenta por qué el tema en esta noche es desvíos necesarios. Y yo le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes aquí se han encontrado reciente o anteriormente con una carretera cerrada, alabado el Señor, o un tapón? ¿Cuántos les gustan los tapones en este país? Yo los detesto con toda la fuerza de mi corazón. Trabajé algunos años en San Juan y Carolina, mire, para muestra, con 4 años de botones basta. Así que mis condolencias a los que trabajan en área metropolitana y tienen que vivir eso todos los días. Pero la realidad es que usted, mire, nos encontramos todos en algún momento, nos hemos encontrado que vamos muy bien por un camino, vamos en la hora que pensamos que vamos a llegar, vamos con el tiempo casi contado, y de repente usted se encuentra que esa carretera tiene un letrero que está cerrado, y que mucho nos molesta cuando en el letrero que nos encontramos dice: busque otra ruta alterna. Y uno se molesta porque uno piensa que no va a llegar, o que va a llegar tarde, o que algo puede pasar. Y uno, la tendencia humana es a molestarnos, es a recriminar. Mire, es hasta lo más básico, que es cuestionar el por qué precisamente. Y uno lo primero que dice es: ¿y por qué esto me pasa solamente a mí? Y uno mira para atrás por el retrovisor y hay otros en el mismo tapón que usted. Pero yo tengo que decirle de entrada que en el plan de Dios y en la omnisciente concepción de las cosas, en la mente de Dios no existen vías alternas ni planes B. Todo es parte de un diseño del Dios Todopoderoso, que conoce todas las cosas pasadas, presentes y las que van a suceder. Pero frente a esa concepción divina infinita, ahí surge nuestra concepción finita, nuestra mente limitada, que nos hace pensar que las cosas que suceden nos desvían del camino o nos impulsan a una ruta alterna. Pero ¿sabe qué? El relato de esta historia en esta noche, que le da base de inicio a esta prédica importante para Marcos, recoge, escuchen lo que le voy a decir, el único desvío de Jesús fuera de la región de Israel. Usted no va a encontrar en la Escritura ningún otro momento en el que Jesús se haya salido de la ruta de lo que eran geográficamente Israel y los pueblos que componían Israel. Este desvío fue el único que Jesús hizo. Pero todo tiene un propósito maravilloso en la vida.
¿Sabe por qué? Porque la incursión de Jesús en este momento, Marcos le dio la tarea de escribirlo y relatarlo, porque entonces Marcos quería sembrar una visión inclusiva de que los gentiles también cabían en el plan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo pasado los judíos pensaban que la salvación era únicamente para ellos y más nadie que no fuese judío podía tener acceso a la salvación. Así que Jesús decide hacer un desvío necesario, que tal vez alguno podía cuestionarlo, que tal vez los discípulos de Jesús le podía chocar el por qué Jesús estaba haciendo las cosas, pero a mí me encanta siempre el tono de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en una ocasión Jesús se encuentra con Pedro, y cuando Jesús trata de lavarle los pies a Pedro, Pedro se le pone guapo y le dice: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dice: si yo no te lavo, no tienes parte conmigo. Pero le dice otra cosa a Pedro: lo que tú no entiendes ahora, lo vas a entender después. Y eso yo se lo digo a usted en esta noche. Los desvíos de la vida que a usted le toque tomar, los letreros con los que usted se encuentre, que dice ruta alterna, usted tómelo en el nombre del Señor, aunque me le moleste, aunque usted tenga la tentación de cuestionarlo. No importa, lo que usted no entienda ahora, lo va a entender mañana en el nombre del Señor. Porque en Dios no hay planes B. En Dios lo que hay es un plan A, que es supremo y es poderoso, y es el plan de Dios para nuestra vida. Así que Jesús quería aprovechar el momento para sembrar en aquellos discípulos lo que era una visión ampliada del Evangelio de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos del Señor Jesús todos eran judíos. Y ellos tenían en ellos el chip de su nacionalidad. El chip que tal vez le habían sembrado por años, que le hacía pensar que ellos eran los únicos que podían tener acceso a la salvación. Pero qué bueno cuando Jesús decide fundirnos los transistores. Qué bueno cuando el Señor decide fundirnos el chip. ¿Usted nunca le ha pasado que a usted se le ha fundido algo, que usted ha tenido que reemplazarlo y empezar de nuevo con eso? Eso hace el Señor con nosotros. Usted y yo estamos acostumbrados a ver a Dios obrar de una manera, a ver a Dios hablar a nuestra vida de una manera, pero viene de repente el Señor, nos mete un poquito de esa corriente y lo que hace es que nos quema el chip para entonces sembrar en nosotros uno que pueda funcionar en este tiempo en el nombre del Señor. Jesús estaba haciendo una operación en aquellos discípulos que estaban con él. Y aquel desvío era necesario por varias razones. Mire, número uno, Jesús decide desviarse para incursionar en el mundo gentil, o sea, el no judío, porque eran considerados como gente excluidos del plan de salvación. Segundo, en este relato, usted va a ver a Jesús atender personalmente a una mujer, lo cual no era usual en la conducta de un rabino de la ley, y mucho menos si aquella mujer no era judía. Por eso, mi querido hermano, aquella mujer da la impresión de que pudo haber sido una mujer viuda, y a eso usted le suma, para que lo sepa, que los judíos consideraban a las viudas como mujeres que estaban desprovistas de la bendición de Dios. Y Jesús dijo: me voy a dar un pequeño desvío de esta carretera para ir a visitar a una mujer, aunque me critiquen por visitarla porque sea mujer, aunque me critiquen por yo salirme del terreno e ir a un pueblo que no es judío, aunque esta mujer sea viuda. Jesús enfrentó todo lo que era la adversidad para dejarnos a nosotros saber en el tiempo de hoy que lo que Dios quiere hacer, Dios lo va a hacer por encima del que sea, por encima de quien sea y por encima de las circunstancias, porque el plan que Dios comenzó en tu vida tiene la intención de culminarlo hasta que Dios decida. Alabado el Señor. ¿Cuándo es que ese plan termina en el nombre del Señor? Ahora te vas dando cuenta por qué hay momentos que te has encontrado en la vida con algo que te ha sacado de la carrera, y de repente te has encontrado que los pies tuyos están caminando en otro camino que tú no conocías. Pero Jesús utiliza el trato con esta mujer como un taller para ampliar la visión de los discípulos. Mire, cada vez que Dios trata con nosotros, amados hermanos, aquí en esta noche, cada vez que Dios trata con nosotros, tenemos la tendencia a pensar que lo que Dios hace, lo hace únicamente por nosotros. Y uno tiende a decir: esto no me pasa solamente a mí.
Y siempre le ponemos el apellido a eso que acabo de decir. Y decimos, esto que está pasando, ¿por qué me pasa a mí? Yo quiero decir algo en esta noche. Todas las cosas que te pasan a ti no tienen que ver únicamente contigo. Tiene que ver con la gente que tú vas a alcanzar mañana cuando tú crezcas por medio de eso, por lo que estás atravesando. Y si estamos aquí en esta noche entendiendo por qué hay ocasiones que hemos enfrentado desvíos, es para que entiendas que el desvío que te ha tocado tomar, ese desvío tiene un propósito, y el propósito es que sea necesario. No únicamente para que tú crezcas, sino para que te prepares, para que veas la gente que va a alcanzar el reino de Cristo por medio de lo que tú estás viviendo y estás atravesando. Porque Dios está formando en ti el carácter de Cristo. Y hay ocasiones que no hay otra forma de construir el carácter de Cristo en nuestra vida si no es desviándonos en un desvío necesario. Porque hay desvíos que se van a convertir en desvíos indispensables en tu vida. Hay ocasiones que Dios te va a llevar por el camino más difícil, pero entiende algo, el camino de Dios, aunque sea la ruta más difícil, siempre va a ser la más segura para lograr su propósito en el nombre del Señor. Siempre, siempre va a ser la más segura. No hay mejor ruta para llegar al cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida que la ruta que Dios pone delante de nosotros, aunque eso implique caminar sobre el fuego, aunque implique dar más cantazos que un caculo en una lata. Me sale lo del campo. Hay ocasiones, amado, que lo que te impulsará va a ser doloroso, pero al final te vas a convertir en el testigo necesario para poder sanar a otros en el nombre del Señor. Yo reconozco a aquella persona que puede hablar de sanidad cuando nunca ha estado enfermo. Reconozco porque lee la palabra del Señor, y qué bueno cuando alguien que no ha vivido una experiencia de sanidad puede hablar de sanidad. Pero yo reconozco más aún cuando alguien ha tocado, cuando la enfermedad ha tocado su vida y realmente ha podido experimentar el poder sanador del Señor. Eso va con una fuerza increíble en el nombre poderoso de Cristo, porque nos convertimos en el testimonio vivo de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Mire, ¿sabe qué? La Biblia está llena de relatos de desvíos que fueron necesarios, aunque fueron incomprensibles al primer momento. Pero yo quiero que sepa esto: Moisés tenía que salir de la casa de Faraón por las malas para poder adentrarse en el desierto donde le esperaba Dios en medio de una zarza. ¿Usted se cree que Moisés iba a salir fresco y cómodo? ¿Iba a salir por las buenas del palacio de Faraón? Claro que no. Estaba cómodo, estaba en las papas, decimos en el campo. Y le pasó lo que le pasó. Pero tal vez lo que le pasó no hubiese pasado si Moisés no enfrentaba el momento difícil, aquel desvío necesario que lo sacó de la ruta de la comodidad, lo puso en un camino incómodo, pero lo hizo crecer y convertirse en el hombre de Dios que Dios tenía preparado para él. Cuando usted va a la vida de José, José tenía que ser traicionado por su propio hermano para luego poder enseñarle a toda una generación lo que era el poder del perdón. Oh, alma mía, alaba la gloria de Dios. Mire, el rey David, siendo un muchacho, tenía que ser el chico del delivery para poder entender que estaba mejor preparado para enfrentar a Goliat que cualquier soldado de Israel. ¿Usted puede imaginarse eso? El chico del delivery se convierte en el rey de Israel. Esas cosas las hace el Señor. Esas cosas las hace Dios. ¿Sabe por qué? Porque David era hijo. Lo que dicen los estudiosos es que David era un hijo fuera del matrimonio de Isaí y que estaba metido por allá en una esquina, y por eso cuando fueron allí a buscarlo nadie pensó en él, pensaron en todos sus hermanos menos en él. Y al final, de allá de donde estaba, el pai un día lo llama y le dice: mira, vete a llevar este delivery a tus hermanitos allá. Y cuando él lleva el delivery, allá ve lo que estaba pasando, y el resto de la historia usted la conoce. Mire esto: sin Judas, Jesús nunca hubiese llegado a la cruz que te dio salvación. Alaban a Dios por los Judas que han aparecido en la vida. Jesús tenía que morir para que tú obtuvieses vida.
Pedro tuvo que negar al Señor 3 veces para que el Señor pudiese exprimirle 3 veces una declaración de amor luego de haber resucitado. Porque el mismo Jesús dijo que la única forma del grano poder llevar mucho fruto es cayendo al suelo y muriendo. Hay desvíos que son necesarios, hay desvíos que son indispensables. Por eso en esta noche, antes que te detengas, antes que sientas la intención de recriminar, levanta tu mano y dígale al Señor: el desvío que tengas para mi vida, lo quiero caminar porque quiero crecer en el nombre del Señor. Y todo el que quiera llevar fruto, tiene que caer al suelo y morir. Es la única forma de poder dar fruto. Yo no entendía esto hasta que tuve un amigo en la familia que fue a mi casa y me dijo: me voy a llevar unas semillitas de unas calabazas que vi allí en casa de tu mamá para sembrarlas aquí en tu casa. Pero me voy a llevarlas para dejarlas secar. Y yo le decía: ¿se secan, se dañan? Me dijo: no, papá. Me dijo: si se secan es que producen. Yo, siendo del campo, nunca había entendido eso. Y se la llevó y la secó. Y al par de semanas fue a casa y la sembró. Y pasaron las semanas. Y yo vi una enredadera que fue creciendo en la parte de atrás de mi casa, con unas hojas bien grandes. Y yo, lo que sembró aquí fue una porquería de hoja, que lo que hace es cogiéndome todo el patio. Cuando de repente yo veo una flor, me parecía una pequeña calabaza. Y yo dije: mira, si este tenía razón. Pero yo miraba todos los días y la pregunta mía era: ¿cuándo la calabaza iba a dejar de crecer? Porque todos los días yo miraba y todos los días me daba la impresión la calabaza que crecía. ¿Sabe cuánto? En una hablé con él y le dije: ¿cuándo es el momento de yo cortarla? Porque realmente tengo miedo que se me dañe. Y me dijo: ¿cómo está de grande? Dije: yo creo que está así de grande. Y yo, mire, puede ser que, si se lo digo, usted piense que estoy exagerando. Pero cuando la cortamos y la pesamos, pesaba 54.6 libras. Cuando la semilla muere, ahí es que puede dar fruto. Si no se muere, no da fruto. ¿Cuántos alaban a Dios por los desvíos necesarios? Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por los desvíos necesarios? Por eso, hermano, hay ocasiones que Dios va a permitir incluso desvíos en algunas relaciones de tu vida, pero eso siempre va a ser en favor de lo que Dios está construyendo en tu vida. Por eso levanta tu mano y lo que se fue, dígale al Señor: gracias porque se fue. Sigo para adelante. Le gustó eso. Pero esta historia, amado hermano, puedo pensar que se ha llevado unos cuantos. Y alguien que me dirá: pastor, ¿y cuándo va a terminar de llevárselo? Bueno, ay, Dios mío. Pero mire, esta es la historia de lo que puede lograr una madre cuando descubre lo que son las herramientas de la humildad y la persistencia. Miren lo que dice Marcos 7, 24 al 30. Siga conmigo. Dice que Jesús partió de allí, de la región judía donde estaba, y fue a la región de Tiro, región gentil. Y entró en una casa, pero él no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue aquella mujer, se arrojó a los pies del Señor, y Marcos hace la salvedad en el verso 26 que esa mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, pero le estaba rogando al maestro que expulsara al demonio que tenía su hija. Pero aquí viene una conversación importante. Jesús se le acerca entonces y le contesta y le dice a aquella mujer: mira esto, deja que primero se sacien los hijos. Porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Pero aquella mujer le respondió y le dijo: pues póngale el tono. Le dijo: sí, Señor. Y yo lo sé que es lo que tú me estás diciendo.
pero hasta los perros comen debajo de la mesa de las migajas que dejan los hijos. Usted ve cómo cambian las cosas cuando usted le cambia el tono a las cosas. Aquella mujer tiene que haberle dicho al Señor así mismo: sí, Señor, yo lo sé. I know what you're telling me. Yo sé lo que tú me estás diciendo, pero te voy a añadir otra cosita. Hasta los perros comen debajo de la mesa de las migajas que dejan los hijos. Y Jesús le respondió y le dijo: por tú haberme respondido así, mira lo que te voy a decir ahora, mujer. Vete tranquila, porque el demonio ha salido de tu hija. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Y cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama, como si nada hubiera pasado, y el demonio ya había salido de ella. Aquella mujer tenía una situación bien específica. Era que su hija tenía un problema que era causado por mire lo que le voy a decir, por la participación directa de algo de las tinieblas. No es mi intención darle el tono a eso en esta noche, pero escuche esto, hermano. Aquí hay algo bien poderoso. La localización geográfica de aquella mujer estaba fuera de los parámetros ministeriales de Jesús. Porque Jesús le había dicho a sus discípulos que él había sido enviado a las ovejas de Israel. Por eso es que cuando Jesús le habla a los discípulos en el día de Pentecostés, les dice: primero van a ir a Jerusalén, luego a Judea, luego a Samaria y después hasta lo último de la tierra. Porque Jesús lo que le estaba diciendo era: yo fui enviado a la gente de Israel, pero ustedes van a ir a la gente que no son de Israel. Así que llevan 3 años y medio de preparación conmigo, aquí caminando conmigo, aprendiendo, para cuando llegue el momento de ustedes estar al frente de lo que yo llamo mi iglesia, ustedes puedan expandir este mensaje del reino hacia en toda la tierra. Así que Jesús ya había sentado las bases de aquello. Y uno se pregunta cómo aquella mujer se entera. Si lo que Jesús había hecho era un pequeño desvío, ¿cómo esta mujer se enteró? Pues yo se lo voy a decir, hermano. Aquella mujer tiene que haberse enterado únicamente por mediación directa del Espíritu Santo del Señor. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede venir a Cristo si el Espíritu Santo no le trae. ¿Usted sabía eso, hermano? Usted y yo podemos hacer muchos esfuerzos, podemos hacer muchas cosas, pero si Dios no ha determinado que es el momento para que alguien llegue, simplemente no va a llegar. Usted puede tratar de metérsele por dentro a la gente, lo cual yo, si usted lo hace, saldría cogiendo al momento. Pero aquella mujer, nadie le dijo, por testimonio del Espíritu, aquella mujer pudo reconocer que estaba el Señor Jesús allí. Un Señor que era de otra nacionalidad, un Señor que era de la nacionalidad que las odiaba a ella. Pero aquella mujer pudo por el Espíritu entender que aquel hombre tenía algo para darle a ella que no le iba a poder conseguir en ninguna otra fase, lugar de la tierra. Porque lo que le da el crecimiento de la semilla, de la palabra, lo que hace que crezca la semilla de la palabra en nosotros, amados, ese crecimiento quien único lo da es Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo sembré, Apolos regó, pero el que dio el crecimiento lo hizo Dios. Oh, alma mía, alaba la gloria de Dios. Por eso yo le digo a usted en esta noche: no se canse de sembrar. No se canse de sembrar. Usted siembre. Mire, cuando usted va a la parábola del sembrador, simplifíquela. El único trabajo que hace el sembrador es sembrar. No dice que le echó agua, no dice que le echó abono, no dice que fue a recoger después. No, sembró. Usted siembre en esta noche. Y mañana, y pasado mañana, y siga sembrando, porque cuando Dios diga que esa semilla va a crecer, simplemente va a crecer. Oh, poderoso es el nombre de Cristo, poderoso es el nombre del Señor. Cuando Dios quiera que eso crezca, usted hasta se va a sorprender, porque le va a tomar por sorpresa, porque cuando Dios quiere que las cosas crezcan, simplemente van a crecer. No en el tiempo tuyo, no en el tiempo mío, no a la forma mía, no a la forma tuya, sino a la forma del Señor, en el plan y el propósito perfecto del Dios Todopoderoso. Así que en esta noche no te canses de sembrar. Siembra la semilla de la palabra, que Dios la va a hacer crecer. Mire, yo tengo un cliente en la barbería, soy barbero. Yo tengo un cliente que lo conozco de hace muchos años, y yo lo conozco por ateo.
ateo confeso. Y uno siempre siembra la semilla. Y un día, yo tengo un programa que doy por las redes sociales, lunes, miércoles y viernes a las 9:30 de la noche. Se llama El Último Café del Día. Empieza el 28 de este mes, de nuevo. Vi a esta persona que entró un día al programa. Y yo dije, fulano entrando al programa. Yo miré para el techo a ver si estaba cayéndose un canto. Porque humanamente hablando hay gente que usted, dígame, sea sincero conmigo, hay gente que usted dice, jamás, ese no viene a Cristo, olvídate. Y le mandé un saludo. Llegó a la barbería a recortarse un par de días después. Y me dijo, vi el programa los otros días. Me interesó algo que estaba diciendo. Y yo, ¿cómo? Sí, me interesó algo que estabas diciendo. Pero no, usted sabe, a veces uno quiere meter el acelerador, pero deje que las cosas Dios las haga como quiere. Lo dejé con la duda y con la inquietud. Pasó un mes y después llega de nuevo a la silla a recordarse. Y cuando llega, me dijo, tengo que hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó? Chico, tú sabes que yo llevo años que yo no creo ni en la luz eléctrica, yo no creo en Dios, yo no creo en nadie. Pero hermano, he estado estudiando y he estado hasta leyendo la Biblia. ¿Qué? Me dijo, y he llegado a una conclusión. Y dije, ¿y cuál es tu conclusión? Pues que ya no soy ateo. Le dije, ¿por qué? Porque de todas las cosas que he escuchado, cuando yo miro para el cielo, por primera vez en mi vida, me doy cuenta que allá arriba tiene que haber algo que yo nunca he visto ni he conocido. Yo sentí la tentación de meter el acelerador. Y yo dije, el momento de meter el acelerador ha llegado. Pero ¿sabe qué? No. Dejé los frenos clavados ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace las cosas cuando quiera. A veces tenemos la tentación de ayudar a Dios a hacer algo que Dios no nos ha pedido que hagamos. Por eso en esta noche siempre que en su momento va a cosechar. Yo no le voy a decir a usted que esa persona ya corrió los pies de Cristo porque yo no lo he visto. Pero algo estoy seguro. Lo que el plan de Dios ya está corriendo para con su vida, y yo no voy a hacer nada en él que Dios no haya determinado hacerlo primero. Así que cuando sea el momento del Señor, lo voy a ver llegando simplemente a decirme, hazme la oración de fe que quiero recibir a Cristo en el nombre del Señor. No se desespere, los desvíos son necesarios en esta vida para alcanzar el propósito del plan de Dios en nuestra vida. Pero yo quiero que vea esto, amado hermano. Mire, la conversación entre Jesús y aquella mujer inició con aquella madre rogándole a Jesús que expulsara aquel demonio que tenía su hija. Obviamente era una mujer gentil, pero tenía que tener un grado de fe, porque aquella mujer estaba delegando en Jesús la resolución de un problema de índole espiritual que estaba fuera de sus manos. ¿Cuántos aquí han tenido problemas que se le han ido de las manos? Yo te invito a hacer lo que hizo esta mujer. Delégalo en las manos de Jesús en esta noche. Delégalo en las manos del Señor. Delégalo en las manos del Señor y siéntate a coger la clase que Dios quiere dar para tu vida, porque vas a ver la gloria del Señor. Vas a ver el resultado de lo que Dios quiere enseñarte en esta noche y en los días futuros. Pero el tono de la interacción de Jesús y esta mujer de aquí en adelante es la prueba inequívoca de cómo Dios busca no únicamente resolver nuestros problemas, sino discipularnos, enseñarnos. Porque lo que Dios quiere al final del camino no es cumplir tus deseos, sino formar el carácter de Cristo en nosotros. Cuando usted entienda eso, su vida se va a simplificar. Porque usted va a decir, todo lo que venga, aunque sea difícil, lo recibo porque me va a hacer crecer en el nombre del Señor. Voy a crecer en Cristo Jesús.
Y hay ocasiones que Dios usa métodos un tanto extremos a nuestra comprensión, pero son incuestionablemente efectivos. Los métodos de Dios pueden ser extremos, pero son siempre efectivos. Funcionan, se cumplen. Dos cosas quería Jesús exprimir en aquella mujer. Se las regalo en esta noche: la humildad y la persistencia. Dios quería saber si aquella mujer tenía la humildad necesaria para poder mantener su petición, aun cuando Jesús le contestó de una forma fuerte, para estremecer el carácter de aquella mujer. Porque no era que Jesús estaba mintiendo, no era que Jesús tampoco estaba diciéndole a aquella mujer, faltándole respeto. No, es que Dios estaba exprimiendo en aquella mujer, porque hay ocasiones que la única forma de Dios sacar lo que está dentro de nosotros es exprimiéndolo. ¿O usted se cree que el buen vino sale de una botella cualquiera? Las uvas hay que exprimirlas. El aceite, primero la oliva tiene que ser exprimida para poder producir el fruto que se necesita. Y aquella mujer, Jesús quería sacarle la humildad y la persistencia. Por eso Jesús le dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Mire, esto ciertamente no es una palabra fuerte. ¿Por qué usted se cree que en Apocalipsis, en los capítulos finales, dice que los perros no heredarán el reino de Dios? No está hablando de los perros, del Rocky que tiene usted en su casa, del Chinky, del perro que sea. Tengo en casa un guardián, aquello allí, mira que así es chiquitito, aquella porquería. Guapo que es comer solo. Y yo muerde al primero que se le aparezca. Jesús estaba hablando, estaba utilizando el mismo lenguaje para identificar a la audiencia. Cuando Juan recibe aquella palabra en el Apocalipsis, estaba hablando precisamente del pueblo gentil, de la percepción que el judío tenía sobre los gentiles. Y Jesús se monta en ese barquito de la conversación y le está diciendo a aquella mujer, retándola, a ver si aquella mujer había creído sobre ella misma. Y a que le dice a aquella mujer: no está bien quitarle el pan a los hijos y echarse a los perros. Algunas mujeres, mire, si aquella mujer hubiese sido puertorriqueña, se hubiese ido a Facebook, acomplejada de la vida, a escribir: me encontré con Jesús y me dijo esto, esto y esto. Pero aquella mujer no era puertorriqueña, no era acomplejada. Aquella mujer estaba firme, decidida en lo que ella quería reconocer. Y aquella mujer, en otras palabras, estaba diciendo: a mí no me importa que tú me compares con los perros. A mí no me importa que tú valides lo que esta gente piensa que yo soy. De aquí yo no me voy hasta que tú hagas el milagro, porque yo sé que aquí me trajo el Señor para recibir ese milagro. Y Dios está buscando en este tiempo mujeres, hombres, gente, jóvenes, gente que se paren en la brecha y le digan al Señor: de aquí yo no me voy, yo voy a persistir en lo que yo he creído y en lo que yo he pedido, siempre y cuando esté de acuerdo en el propósito y en el plan de Dios. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Oh, alaba la gloria del Señor en esta noche. Por eso aquella mujer le dice: sí, Señor, yo lo sé, pero tienes que saber algo. Los perros comen aunque sea de lo que sobra y lo que cae de las migajas de los hijos. ¿Sabe lo que estaba diciendo aquella mujer en otras palabras? Yo no te estoy pidiendo mucho. Lo que te estoy pidiendo es lo suficiente. Otra mujer dijo: mi hija la ha atormentado un demonio por mucho tiempo y nadie ha podido hacer nada. Pero yo sé que una migajita del pan que cae de tu mesa es suficiente para que las cosas sucedan. Y en Cristo es así. En Cristo, cuando hay una iglesia que persevera, cuando hay gente que persiste, cuando hay gente que está dispuesta a no moverse hasta que Dios haga lo que tiene que hacer. Mira, amado hermano, el cielo se mueve en el nombre de Cristo. O sea que allí había dos problemas que igualmente nosotros enfrentamos los seres humanos. Primero, la opinión de los demás acerca de usted. Y segundo, lo que usted le ha creído a los demás. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la opinión que los demás tienen de usted, usted no tiene control de eso. Yo me miro en el espejo por las mañanas y digo: ¡qué belleza!
Y usted se cree que usted se cree que yo no sé, que usted se rió porque usted pensó lo contrario. Pero ¿sabe qué? No me importa. Mire, Eleanor Roosevelt decía que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Los discípulos del Señor Jesús estaban allí alineados con el pensamiento de los judíos, porque hay gente que le preocupa demasiado la opinión de los demás al punto de que los detiene en su caminar. Pero Jesús estaba dispuesto a alinearlos enseguida, alabado el Señor. Así que cuando usted la vida, mire, vea la opinión de los demás, procura que eso no tenga peso suficiente, porque una cosa es lo que la gente piensa de usted y otra cosa es lo que usted le haya creído a los demás. Porque al final, lo que tiene peso eterno es la opinión de Dios. A esa es la que usted le va a hacer caso. Sí. Hoy Dios está desafiando en esta noche tus creencias para que puedas crecer en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque si no te desafía, no creces. Si Dios no te desafía, amado hermano, no creces. Cierro con esto. En Juan capítulo 5 hay una historia de un hombre que era paralítico. 38 años con una enfermedad. Y tenía una creencia popular de que una vez al año un ángel bajaba del cielo y movía el agua. Y la gente se sanaba. ¿Y sabe por qué digo que era una creencia popular? Porque es una superstición. El elemento principal para que alguien recibiese un milagro ahí era la fe. Había que tener fe para ser cojo y pensar que ibas a poder llegar lento pero seguro cuando el ángel descendiera. Había que tener fe para ser ciego y empezar a caminar y saber si ibas en la dirección correcta. Había que tener fe para ser ciego y no ver el ángel moverse y estar ahí esperando. Había que tener fe para ser paralítico, poder ver, hablar y escuchar y no poder moverte para caminar hacia allá. ¿Y se ha puesto a pensar eso, hermano? Por eso cuando Jesús está un día jangueando por allí, Jesús llega por allí y ve a este hombre, paralítico al fin, o sea, parapléjico, y le dice, ¿y tú? ¿Tú quieres? Muchachos, sí. No tengo quien me meta en el estanque. Y llevo años viendo que cada vez que el ángel baja, yo lo veo, pero otro va primero que yo. 38 años de decepción. Pero ¿sabe lo más triste? Tenía aquel hombre el elemento necesario para el milagro. Lo que no había sucedido era el momento de Dios. Pero la fe la tenía. Porque Jesús cuando lo ve, le dice, bueno, pues yo tengo que decirte una cosa. Yo no soy el ángel. La creencia tuya a mí me importa poco. Yo lo que estoy viendo es la fe que hay en ti. Así que Jesús lo que hizo fue que validó la fe de aquel paralítico, pero destrozó su creencia. Porque esas son las cosas que hace el Señor. Coge lo que hemos creído, lo tritura y lo hace pedazo, pero no se olvida de que la fe está en nosotros, que la fe es lo que usted necesita. Por eso le dijo a aquel hombre, yo no vine aquí para meterte en el estanque, déjale ese asunto a los que están allá. Yo vine aquí para decirte, levántate, recoge tu sleeping bag y sigue andando. ¿Y sabe qué hizo aquel hombre después de 38 años? Se levantó y siguió andando. ¿Cuánto anda gloria al Señor por eso? Jesús validó su fe, pero modificó su creencia. Por eso en esta noche, atrévete a ser humilde, atrévete a persistir. La humildad llama la atención de Dios, pero la persistencia abre el corazón de Dios en esta noche. Alabado el Señor. Jesús no estaba queriendo decir a aquella mujer que era una perra, no. Jesús lo que estaba buscando era que aquella mujer realmente persistiera y llegara al punto de que aquella mujer entendiera que tenía un propósito grande de parte de Dios, que estuviera allí, que sobre todo había llegado el momento de Dios para su vida. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta noche? Lo que Dios está haciendo en tu vida simplemente va a ser el espejo para que otros se miren y encuentren su propósito en Cristo. Ustedes pueden alabar al Rey de Reyes en esta noche.
Aleluya. Dios está buscando gente en esta noche que persevere, gente persistente, gente que se mantenga en la humildad, porque el propósito del Señor se está cumpliendo en tu vida. Y aunque tú no lo creas y no entiendas, Dios está formando el carácter de Cristo en todos y cada uno de ustedes. Incline sus rostros en esta noche. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu justicia eterna. Gracias, Dios, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, en esta noche por cada vida que ha podido recibir, Señor, esta palabra. Gracias porque yo sé que aquí en esta noche, Señor, hay hombres y mujeres como aquella mujer sirofenicia, Señor, que por nada ni por nadie van a abandonar, Señor, el lugar en el que están en esta noche y van a perseverar porque, Señor, han entendido que hay un propósito poderoso tuyo para con todo. Gracias por mis hermanos, Señor, gracias por esta congregación. Bendice, Señor, el cuerpo pastoral de esta casa. Bendice, Señor, las familias de esta iglesia. Que tu gracia y tu bendición les acompañen de manera especial. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo el Salvador. Amén. Amén. Bendiciones y gozo, hermano. Un abrazo para todos ustedes.